Vamos a leer juntos Juan 15 para estar mirando esta característica de la palabra de Dios. Dice el Señor en una afirmación pero muy importante: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí está uno de los propósitos de Dios para la vida de sus hijos: que seamos verdaderamente sus discípulos y que llevemos mucho fruto. Este es el gran propósito de Dios para con nosotros, en el cual nosotros hoy tenemos que meditar. El Señor nos ayuda, hermanos, a poner el corazón en las cosas que leemos y en las cosas que meditamos, para que seamos con provecho, para que seamos con fruto. Dijo el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él les hace un relato que es muy importante, porque Él va a hacer una afirmación aquí, que aquellos que conocían la ley y la palabra de Dios del Antiguo Testamento iban a recibir con un impacto muy fuerte. Por muchos siglos la vid fue todo Israel. Hoy aparece el Señor y dice: yo soy la vid verdadera. Y mi Padre, el labrador, y ustedes los pámpanos, el palito que va desde el tronco de la vid, y del otro lado tiene el racimo tan preciado. Todos aquellos pámpanos que permanecen en mí, dice el Señor, está dando esta figura de la vid, algo que a ellos les era muy común, algo muy fácil de entender por los viñedos que había en el lugar. Todos pámpanos que permanecen insertos en la vid, por una cuestión lógica, llevan fruto. Hermano, la característica es que los discípulos del Señor son hombres y mujeres fructíferos, como consecuencia de que permanecen ligados a la vid. El fruto no es la causa, sino es la consecuencia. El fruto es la consecuencia natural de estar ligado a la vid. ¿Quién es la vid verdadera? El Señor. ¿Quiénes son los pámpanos? Nosotros. ¿Y quién es el labrador? Dios, que guía, que maneja todas las cosas y visita la viña. Ahora, hermanos, hay que diferenciar entre fruto y obra. Ahí en Gálatas capítulo 5 se habla del fruto del Espíritu y se habla de las obras del ser humano. Son dos listas muy distintas. Una tiene cosas sublimes, la otra, que es la lista de la humanidad, tiene cosas espantosas. Hay una diferencia muy grande. El fruto tiene que ver con la vida, tiene que ver únicamente con Dios. Los hombres hacemos cosas maravillosas, pero ninguna refina. Los hombres hacemos cosas maravillosas, pero ninguna refina. No somos capaces de fabricar el mosquito que aplastamos con la mano en una noche de calor porque nos molesta. Ninguno de nosotros es capaz de fabricarlo. Dijo un predicador visitando un museo de ciencias naturales en otro país, que vio una mesa grande y sobre la mesa distintos frascos con distintos minerales adentro y líquidos y gelatinas, y un cartel decía: esto es el hombre, esto es un ser humano. Los 14 elementos químicos que hacen a un ser humano, que a la razón son los mismos elementos químicos que tiene la Tierra.
Así dice el libro de Génesis: Dios formó del polvo de la tierra al hombre. Alguna vez alguien me dijo, hermano, que usted cree en esa historia, pero mire, la Biblia lo dice y lo enseña como palabra de Dios. Dios formó del polvo de la tierra al hombre y sopló aliento de vida en su nariz, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué elementos tiene? Los mismos elementos químicos de la tierra. Ahora, hermano, la pregunta es: ¿eso es un hombre? Decía el predicador: suponga usted que tuviese la posibilidad de ir tomando esos distintos elementos químicos y empezar a fabricar músculos, y empezar a fabricar sistemas nerviosos, y fabricar neuronas, fabricar ojos. Ya estamos hablando de cosas imposibles, ¿no? Claro, pero suponga usted que pudiese fabricar tendones, que pudiese fabricar huesos, tomando una cantidad que corresponde de cada uno, en la posibilidad de que lo hiciese, ¿qué es lo que tendría? Un cadáver. Un cadáver sobre la mesa. La vida es privativa de Dios. Los seres humanos podemos reproducir vida a través de nuestra propia biología, no de otra manera. A través de nuestra propia biología engendramos seres vivos. Pero ninguna de las cosas que nosotros hacemos respira. Uno a veces ve maravillas de la electrónica, pero no respiran. Ni que hablar de que piensen, aunque algunos ordenadores parecen pensar. Pero ¿qué diríamos del ser moral, que discierne entre lo bueno y lo malo? Bueno, son cosas imposibles para el hombre. Los hombres podemos fabricar cosas maravillosas. Algunas frutas, cuando uno las va a tocar, parecen verdaderas, son artificiales. Mucho más en las flores. Algunas flores preciosas que están cada gota de rocío y uno dice, son naturales. No, son artificiales. Pero no tienen vida. Por eso que, hermano, cuando nosotros pensamos en esta figura de la vid, en el fruto, pensamos en vida. Y el único que puede dar vida es la vid verdadera. Por eso dijo el Señor: separados de mí, nada podéis hacer, nada espiritual, nada que respire. Los hijos de Dios tenemos dos clases de frutos: uno en nuestra vida y otro en la vida de otros, llevando vida en la vida de otras personas, a través de la palabra de Dios. Dijo el Señor: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, engendra la vida en la vida de las personas. Esa es la palabra de Dios. Dice: viva y eficaz, mucho más cortante que toda espada de 2 filos, y se mete hasta adentro, hasta partirle el pensamiento al hombre. Por más endurecido que el hombre esté, la palabra de Dios tiene el poder, dice, como un martillo que quebranta la piedra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Por eso que siempre que hablemos de fruto y de vida, tenemos que pensar en Dios. ¿Cuál es la alternativa? Manzanas artificiales. Actividades. Yo creo que la gran crisis de las iglesias, hermanos, en la cual nosotros formamos parte, es que tenemos muchas actividades, pero la actividad la puede generar el hombre, son como las manzanas artificiales. Y pueden parecer obra de Dios, pero puede terminar siendo actividad nuestra. ¿En qué se ve si la actividad es nuestra o es de Dios? En los resultados. Porque el resultado de la liga del pámpano con la vid es un fruto. Y lo que nos está faltando en general a la cristiandad últimamente es fruto, no actividad. Por ende, ¿dónde puede estar el problema? Seguramente en la unión del pámpano con la vid. No circula savia a través del pámpano, por lo tanto no genera el fruto del otro lado. Y hermano, creo que en los últimos años los pastores nos hemos pasado más tiempo estudiando el tema del fruto que de la unión con la vid. Y si nosotros estamos unidos a la vid, el fruto es una consecuencia lógica de la cual no hay que preocuparse. No hay que preocuparse.
Sí nos tenemos que preocupar, como dice el Señor, de estar íntimamente ligados a la vid, porque separado de mí, dice el Señor, nada podéis hacer, sino manzanas artificiales. Cosas que pueden asombrar, pero que no tienen vida. Vamos a mirar de vuelta algunos versículos, como el versículo 2 del capítulo 15, que estuvimos leyendo recién. ¿Cómo dice? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Hermanos, quiero decir algo respecto a este versículo. Muchos hermanos piensan que este es el versículo que da pie a la teoría, a la enseñanza de que la salvación se pierde. Acá no se está hablando de salvación, se está hablando del ministerio, del servicio, de servicio para la gloria de Dios. Si nosotros no somos dirigentes en el servicio del Señor, en la unión con la vida, posiblemente nuestra vida de pámpano se eche a perder, no nuestra salvación. No hay que mezclar porque esto tiene un propósito que no está hablando sobre la salvación. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Como dice el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Acá vemos la progresión del fruto. Primero habla de llevar fruto, después habla de que va a haber limpieza de parte del labrador. Y hermano, eso tiene que animarnos mucho, porque a veces nos pasan cosas en la vida que no son de nuestro agrado, y decimos, Señor, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Por qué permitís que me esté pasando esto que me está pasando? Dice Pedro, el apóstol, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea dada en alabanza cuando aparezca el Señor Jesús. ¿Cuál es la finalidad de que nosotros tengamos problemas tantas veces? Que los creyentes también tenemos problemas. ¿Por qué? Bueno, es el propósito del labrador de limpiar. Hay todo un trabajo de los viñateros con las vides, un trabajo que resulta en un muy buen vino, pero se trabaja mucho, no es un chullo que crece sino más. Y hermanos, en la casa de Dios, Dios es el labrador y va sacando cosas que no sirven de tu vida y de la mía, y muchas veces mete la tijera, y cuando mete la tijera duele. Cuando se poda, en otros casos se le pone alguna solución sobre el corte para que la planta no quede lastimada. Muchas veces Dios mete la tijera, va sacando cosas que no sirven, precisamente con el pámpano que lleva frutos, no con el que no lleva frutos. Yo le digo, Señor, te estoy sirviendo, me estoy esforzando, me está pasando esto, me está pasando aquello. Bueno, hermano, es el propósito para que pases de distancia del fruto al más fruto. ¿Y cuál es la tercera? Mucho fruto. Hermano, este plan comienza con fruto, sigue con más fruto, termina con muchos frutos. Así como las plantitas que nosotros podemos plantar, ¿no? Cuando yo era chico, mi papá plantaba ajíes en el fondo. Y ahí iban saliendo las plantitas y los primeros ajillitos. Cuanto más grande la planta era, más ajíes tenía. Bueno, hermano, con la vida espiritual nuestra debería pasar lo mismo. Cuando somos jóvenes, por la gracia de Dios, jóvenes en la fe, llevamos algún fruto. Pasado el tiempo, los procesos de Dios, sacando cosas que no sirven, que a veces tenemos tantas, eso da la posibilidad de llevar más fruto. Y cuanto más viejos nos hacemos, más fruto todavía. Muchas veces pasa al revés. El árbol de viejo se seca. Y dice que aún en la vejez fructificarán los hijos de Dios. Así dice el Salmo. Aún en la vejez fructificarán. En el estado biológico, en la medida que los hombres cobramos años, vamos perdiendo la capacidad de reproducción. Bueno, eso no pasa en la vida espiritual, no sigue el mismo orden. Si bien decíamos que uno y otro es la forma de tener vida, de tener frutos, pero en la vida espiritual se puede seguir llevando mucho fruto hasta que uno se muere. No se jubila el pámpano, siempre lleva fruto, más fruto.
¿Y cuál tiene que ser la preocupación? Señor, ¿cuántas naranjas hay en la canasta? Y Señor, 20 años después, ¿cuántas naranjas hay en la canasta? Señor, ya hace 40 años que caminamos juntos. ¿Cuántas naranjas hay en la canasta? Para la gloria de Dios. Porque dice el Señor, en esto, fíjese la puntuación, en esto es glorificado mi Padre, en que se ve mucho fruto, y se hace así mis discípulos. Hermanos, yo creo que por la gracia de Dios algún fruto llevamos en nosotros y alrededor nuestro, pero no sé si es ese mucho fruto que Dios está esperando. A veces me preguntan los hermanos por la iglesia, y yo, mira, algún fruto por la gracia de Dios tenemos, creo que deberíamos tener más. Nadie tiene una empresa enorme y viene el contador a fin de mes y le dice, Señor, aquí está el resumen de ganancias. ¿Cuánto es? 2.300 pesos. No, si ese hombre tiene 100 empleados, 150 empleados, está ganando mucho más de 2.300 pesos. Y no le puede decir, bueno, mejor es esto que nada porque lo echan. Sale él, la trata de los libros y lo tira por la cabeza. Hermano, la vida espiritual, a veces decimos, bueno, pero algo hay. Siempre es mejor que nada. Hermano, yo estoy preocupado por llevar cada vez más. Cada vez más. ¿Y dónde se lleva más? ¿En qué canasta? En esta canasta. Esta es la primer canasta donde tiene que aparecer el fruto. ¿Cuál? El de Gálatas capítulo 5, versículo 22. Lo vamos a leer. Gálatas capítulo 5, verso 22. Dice el apóstol Pablo, más el fruto del Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Renglones atrás había hablado de las obras de la carne, de la humanidad. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, malos deseos, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es lo que produce la humanidad. Y lo podemos leer en el diario todos los días. Y los hijos de Dios, por la gracia de Dios y por el Espíritu de Dios, pueden producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto es lo que tiene que aparecer acá. Hermano, el primer conquistado tengo que ser yo. No puedo pensar en conquistar el país para Cristo si Cristo no me conquistó a mí. Él tiene que haber conquistado mi vida y tiene que empezar a reproducir su vida en la mía y se tiene que empezar a notar. El apóstol Pablo decía, yo estoy con dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Hay un proceso, hay un primer fruto que va a salir de la otra punta del pámpano y es uno que se parece al Señor. Y cada vez se parece más, cada vez se parece más, cada vez se parece más. Hermano, la pregunta es si cada vez se parece más. La pregunta es si yo cada vez me parezco más al Señor o me sigo pareciendo a la lista anterior. Acerca de los cuales os amonesto, dice Pablo, que ninguno de los que practican estas cosas heredará el reino de Dios. No está esta posibilidad. Los hijos de Dios se parecen al Padre, hermano. Esto pasa lo mismo con el orden biológico, donde los hijos a menudo se nos parecen. Mi hija es igual al papá, es igual al papá, es la cara del Padre. Hermano, en lo espiritual tiene que pasar lo mismo. Este es el primer fruto. Y no puedo pensar en conquistar el mundo para Cristo si Cristo no me conquistó a mí.
y si su persona no comenzó a aparecer en mi vida. Y si empieza la gente a decir, igualito al Padre, ¿cómo se parece al Padre? Hermano, ¿a quién se parece? ¿A quién me parezco? ¿Para qué voy a pensar en llevar a otros si yo no me parezco? Pues la gente no me va a creer, hermano, si yo no me parezco al Señor. La gente no me va a creer que yo estuve con el Señor. Y la gente del cuento ya tiene la canasta llena. La gente que necesita ver vidas transformadas. Dice Pablo, el que robaba no robe más y no trabaje. Y los que practicaban el pecado y el desorden, hoy por la gracia de Dios anhelan una vida mejor. Son perfectos, no lo son, pero tienen un anhelo distinto. Y andan en novedad de vida. Este es el primer fruto, hermano. Vos sos el primer fruto. Vos sos el primer fruto. Yo soy el primer fruto. Y tienen que empezar a aparecer las perfecciones del Señor, sobre todo en nuestro carácter. Sobre todo en nuestro carácter. No sabemos, hermanos, qué apariencia tenía el Señor. No lo sabemos. Tenemos la idea de los dibujos tradicionales que nos dejó la historia. No sabemos el aspecto físico, pero no es importante. Decía el apóstol Pablo, más que aún a Cristo conocimos según la carne, bueno, ya no lo conocemos, ya no es importante si tenía el pelo por acá, si tenía la barba así, si los ojos eran celestes, si de chico hacía, con barba había pájaros y los hacía volar, como me decía un primo mío que vivió en la India, tantas cosas que la Biblia no las dice. En definitiva, no es importante. Importante es parecerse a Él. Y ese es el gran desafío de los discípulos. Ser como el Maestro. Dijo el Señor, el discípulo no es más que el Maestro. Nunca lo vamos a superar al Señor. Pero ser como el Maestro. Todos los discípulos de los Maestros tienen las características de esos Maestros porque los imitan, porque aprenden de Él, se empiezan a parecer. Eso pasa en todos los órdenes de la vida. Por lo menos es el primer fruto. Cuando este fruto va avanzando, ¿y quién lo tiene que decir? Los demás. Dice que Timoteo, que fue un gran siervo de Dios, todos daban buen testimonio de él. Son los demás los que tienen que decir si somos hombres y mujeres de Dios. Yo lo digo muchas veces, estoy convencidísimo desde el día que lo escuché. Un hombre o una mujer es un hombre o una mujer de Dios cuando la familia que vive con él lo dice. Es la familia la que tiene que decir, es un siervo de Dios, es una mujer de Dios. La mujer que teme a Dios es alabada por su propio marido, así dice Proverbios 31. La alaba al marido, es una mujer temerosa de Dios, es un siervo de Dios. Y no que tenga que decir, ya, acá es un fenómeno, no sabe lo que es en casa. En casa parece que se convierte en otra cosa, que no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Eso no es un hijo de Dios. El hijo de Dios es hijo de Dios acá, en la casa, en el trabajo, en todos lados igual, porque esto es un fruto, hermano. Esto es vida, es la vida nueva, que empieza a tener manifestaciones. La gente dice, le lavaron la cabeza, no le lavaron la cabeza, le limpiaron el corazón, recibió el Espíritu del Padre, y lo primero que empieza a hacer es formar la persona del Hijo en la persona de Él. Y el segundo fruto está alrededor. Y es una gracia que Dios nos da. Bueno, yo lo decía el otro día, creo que acá o en otro lado, a veces se me mezclan los lugares. Dice la Biblia que el Señor constituyó a algunos evangelistas. Bueno, se ha hablado muchas veces de que es un evangelista, que la gente suele decir un evangelista es que va a la iglesia evangélica. Bueno, es una manera de decirlo. En realidad un evangelista es alguien que predica el evangelio. Algunos lo hacen con un don muy particular del Espíritu Santo. Lo predican desde ese lugar, lo hacen muy bien ante las masas, otros lo hacen de forma personal. Bueno, mayor o menor facilidad para hacerlo, hay una cosa que sí somos todos nosotros, sin excepción. Testigos. Todos nosotros somos testigos de la resurrección del Señor y de la noche. De que estuvimos muertos, espiritualmente hablando.
Dice Efesios 2, y a ustedes que estaban muertos en delitos y en pecados, os dio vida juntamente con Cristo. Sos un resucitado. Lázaro era un resucitado, lo resucitó el Señor 4 días después de que se murió, cuando ya el cuerpo se había echado a perder, cuando es imposible ponerse a tejer tendones, como decíamos al principio. Vino el autor de la vida y le dijo, Lázaro, ven fuera. Sin rehabilitación, salió, un resucitado. Bueno, hermanos, nosotros somos testigos de esta resurrección. Y eso es sencillamente lo que tenemos que decir. Y nos da la posibilidad de llevar un fruto a la vida de otro para la gloria de Dios. Comenzaron a decir los primeros llamados por el Señor, encontramos al Mesías y a traer a uno y a otro. Un evangelista, no hermano, un testigo. Cuando yo recién me convertí, viajaba con don Oscar Brillo, viajaba mucho. En esa época manejaba yo, predicaba él. Y al poco tiempo me decía que quería dar testimonio. Y bueno, comencé a dar testimonio. ¿Qué significa? Contar lo que Dios me ha hecho en mi vida. Y fue una etapa muy feliz de mi vida. Y después de ahí se dio la posibilidad de que pudiese seguir viviendo al Señor desde este lugar. Pero siempre decía, comencé como testigo, y me encantaría morir de la misma manera. Testificando. Como el ciego que recobró la vista, ¿no? Con esa sencillez del que no veía y ahora ve. Que no cambió la religión, que le cambió la vida, que el Señor cambió mi vida. Estaba muerto y hoy estoy vivo. Estaba muerto en vida. Hermano, estaba muerto en vida y hoy por la gracia de Dios estoy vivo. Y eso nos dará la posibilidad de llevar fruto en la vida de otros. ¿Con qué? Bueno, hermano, con una unión a la vida. No se olvide nunca, no se preocupe tanto por el racimo, y no me preocupe tanto yo por el racimo como por estar ligado a la vida. Ahora, ¿qué es estar ligado a la vida? ¿Qué es estar ligado a la vida? Bueno, hermano, sí, son muchas cosas. Es permanecer en la palabra de Dios, permanecer en el amor de Dios y permanecer en el Señor. Yo me lamento que la vida de relación que muchos tenemos llega tan solo a cubrir el borde de su vestidura. A veces pensamos que orar es pasar una lista enorme de peticiones al Señor. Bueno, ya está, ya oré. Hermano, es pasar tiempo con el Señor. Es el verdadero tiempo compartido, que hoy está tan de moda. Necesitamos un tiempo compartido. Bueno, es otra modalidad, una modalidad turística. Tiempo compartido. Pasar tiempo con el Señor. Quedarse con el Señor. Gozarse en la presencia de Dios, adorar al Señor, darle gracias, disfrutar su compañía. Esto lleva tiempo, no es pasar una lista de peticiones e irnos a trabajar. Y es permanecer a lo largo del día con el pensamiento y asociando todo el tiempo las cosas con la palabra de Dios, con el Señor, teniéndolo presente. Eso es permanecer en el Señor. Es estar en el radio donde Dios nos puede utilizar. A veces apagamos la radio y ya está. Oré un poquito. Hermano, la vida de oración es más que pasar una lista de peticiones. Es pasar tiempo. Deleítate a sí mismo en Jehová, dice el salmista. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tiempo, hermano, tiempo con el Señor. Ese es el secreto del fruto. Hoy se habla de evangelismo explosivo. Hay tantas y tantos libros por algo que es tan sencillo, hermano. Si alguien está ligado a la vida, lo más normal es que dé fruto. Es una consecuencia lógica. En él y alrededor. No tiene que hacer ningún esfuerzo. No tiene que hacer ningún esfuerzo. Tiene que permanecer. Vamos a orar juntos. Pedirle al Señor por cada uno de nosotros.